Muy buenos días a todo el equipo, sus familias. Dios les bendiga en abundancia. Me alegro poder saludarles y bendecirles en el nombre maravilloso de Jesús. Y esta salud, estas bendiciones, háganlas extensivas a todo el equipo. Y Dios bendiga a todos los que nos van a oír. Quiero leerles en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice la palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero compartir esta cápsula con todos ustedes, porque estaba orando y estaba el Espíritu Santo ministrándome de lo que el Hijo de Dios, lo que el cristiano, lo que el llamado evangélico tiene, debe hacer, es su responsabilidad delante de Dios y es su compromiso con la raza humana. El día de ayer estaba viendo la televisora española y estaba oyendo una entrevista que le hicieron a una médico intensinista, ya así le dicen allá, no sé si será internista, pero intensinistas, esas que están bien metidas adentro con los enfermos todo el tiempo, pero ahora se les hizo el trabajo mucho más intenso. Y cuando le preguntaban a ella por cómo era la situación en el hospital y con la familia, esta mujer comenzó a decir, contar sus experiencias, hablar, escribió una carta muy larga de todas las experiencias, vivencias que estaba teniendo ellas y el choque emocional que estaba causando eso en el corazón de ella. Ella decía que cuando tenía que salir de la guardia, una guardia sobresaturada, porque tenía que permanecer muchísimas más horas de lo normal por causa de la emergencia sanitaria, por causa de esta crisis eh, del virus, y le tocaba llegar a su casa y ella no podía compartir con su familia, con su esposo, con sus hijos, como normalmente ella lo hacía cuando no estaba en esta contingencia. Y en esa carta escribe que ella tenía que llegar a su casa y tratar en todo lo posible de descontaminarse en su ropa, en su cuerpo. Eh, Tenía que hacer todo el protocolo de una forma mucho más exagerada porque era su familia. Y ella decía que ella veía a su esposo y veía a sus hijos y no se les acercaba por el temor que tenía de que aunque cumpliera el protocolo ella pudiera estar contaminada y no quería contaminar a su familia. Decía que ella lloraba porque no podía abrazar a sus hijas. Decía que ella lloraba al ver a los ancianos en el estado crítico en lo que ella los veía todo el día. Decía que ella lloraba al ver a sus compañeros caer enfermos. Decía que ella lloraba al ver cómo la gente se le moría en sus manos. Ella había estudiado para salvar vidas y no podía salvarlas. Y comenzó a contar un montón de historias y todo terminaba llorando. Todo lo que ella hablaba terminaba era llorando por causa de lo que ella estaba viviendo. Pero una cosa que me llamó la atención fue que ella le decía a la periodista que la estaba entrevistando, le decía, mira, cuando todo esto pase, cuando todo esto termine, todos nosotros vamos a tener que buscar ayuda psicológica porque nuestras emociones se rebasaron el borde de lo que podíamos soportar. Vamos a tener que ir a terapias continuas y constantes con psicólogos para que nos ayuden a tratar de superar lo que nuestra mente y lo que nuestras emociones percibieron, recibieron y vivieron. Jesús de Nazaret
nos dio a nosotros la capacidad como iglesia de suplir esa necesidad que tiene el ser humano. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lo que dice Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo estuvo haciendo bienes. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que tenemos que reflexionar nuestra teología y la forma como estamos viviendo el Evangelio. Creo que nuestra teología, esto para los estudiosos de la palabra de Dios de una forma sistemática, nuestra teología como que nos está restando a nosotros el ver la realidad de Dios y la realidad del ser humano. El conocimiento de Dios como que nos está restando un poquito. Yo sé que a muchas personas esto le va a caer un poco gordo, como una espina en la garganta. Pero tenemos que sentarnos con honestidad y con humildad y reflexionar. Nosotros tenemos que reflexionar y entender que durante tantos años nuestra teología lo que ha hecho es enseñarle doctrina bíblica a la gente y no ha mostrado el poder que Jesucristo vino a mostrar. Jesús no fue un idealista, Jesús fue un hombre pragmático, enseñaba y ponía en práctica lo que enseñaba. Creo que a la mayoría de los cristianos en el mundo nos han enseñado tantas doctrinas muy buenas, pero no nos han enseñado a aplicar esa doctrina a la vida diaria. No nos han enseñado a poner en práctica la realidad de esa doctrina. Jesús dijo que el Espíritu Santo había estado sobre él y lo había ungido con poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Porque esa es la función de la iglesia, predicar el Evangelio. No hay otra cosa, no hay otra misión, no hay otra función, no hay otro llamado, sino predicar el Evangelio. El Evangelio, según lo que el Espíritu Santo puso en la boca de Pablo, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16 lo dice. El Evangelio es el poder de Dios. No es una religión, no es conocimiento, no es teología. El Evangelio es poder. Si tú buscas la palabra original poder, es power, dunamis, un poder explosivo que llega a la gente para transformarlos de adentro hacia afuera y sanar también lo de afuera, liberarlo de afuera. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Número 2, nosotros fuimos sacados del pecado. Todos nosotros fuimos sacados del pecado. Estábamos sumergidos en lo más oscuro de las tinieblas cuando Jesús, a través del Espíritu Santo, metió su mano, nos redargulló y nos llamó para Él. Y nos envió ahora a sanar a los quebrantados de corazón. Esta doctora es una muestra de que la raza humana tiene el corazón roto, destruido por múltiples emociones y sentimientos que ha traído desde su niñez, desde su más temprana niñez hasta la edad que tenga. Tiene el corazón herido, maltratado, que le ha impedido realizarse, que le ha impedido hacer cosas, pero sí le ha permitido manifestar sentimientos agresivos, de ira, de rabia, de odio, de resentimiento, de envidia, de celos, de homicidio, de toda esa lista que usted puede poner de manifestaciones negativas en el ser humano. ¿Por qué? Porque está en el corazón, porque heridas, maltratos, rechazos, golpes desde la niñez han hecho que esta persona tenga su corazón quebrantado, roto, destruido. Dios nos llamó
en el poder del Espíritu, en el poder de la manifestación del Espíritu Santo, a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ungió para pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe cuánta gente está cautiva de sentimientos y de pensamientos? Cautiva de situaciones que los hacen sentir mal, de opresiones, de angustias, de miedos y temores. Cautivo es una persona que está prisionera de un sentimiento, prisionera de un pensamiento, prisionera de un hecho que aconteció en su vida, que oprime su mente, porque lo que oprime es su mente. Necesitamos entender que fuimos llamados para darle libertad a esas personas que están cautivas, prisioneras, para abrirle la vista a los ciegos, para que los ciegos vean a Dios, vean la manifestación de Dios, vean la gloria de Dios, y que ese ciego pueda entender que Dios es real, que Dios no es un cuento de camino, que Dios no es un eufemismo religioso, que Dios no es un Dios inalcanzable, que Dios es alcanzable, que Jesucristo vino para mostrar al Padre, para que el ciego vea a su Dios otra vez de vuelta, para poner en libertad a los oprimidos, toda persona oprimida por Satanás, toda persona que está enferma por Satanás, cualquiera que sea la enfermedad mental, emocional, racional, física, maldiciones generacionales, familiares, hay que romperla para predicar el año agradable del Señor. Creo que nosotros tenemos que hablar a la gente de lo maravilloso que Dios vino a traer a la tierra, independientemente que vamos a pasar por situaciones difíciles, claro que sí, pero el año agradable del Señor es decirle que ya se terminó el peso del pecado en el corazón del ser humano, que ya la culpa ha sido arrancada, la culpa que nos hace sentir mal, que nos oprime, se terminó. Necesitamos entender eso nosotros como hijos de Dios. Necesitamos entender nuestro llamado. Necesitamos honrar al Señor. Y muchas veces hemos estado hablando de honra, pero sencillamente la palabra honra significa hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Podemos darle un sinfín de significado, pero el significado más concreto y más certero es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y por eso Pedro en el capítulo 10, verso 38, un Pedro que antes había sido un renegado, un hombre soberbio, un hombre altivo, autosuficiente, que cada vez que nombran al viejo Pedro, lo nombran por sus áreas negativas. Pero este era un Pedro renovado, este era un Pedro transformado, este era un Pedro que había recibido la visitación, la manifestación tangible, visible y personal del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y este hombre se paró delante de todos los escribas, fariseos, religiosos, conocedores de la ley, abogados de la ley, y les dijo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El que oprime, el que enferma, el que le hace daño al ser humano es el diablo a través del pecado, a través de la práctica de las cosas incorrectas, de los ídolos. Fuimos nosotros, tú y yo fuimos llamados, como Jesús de Nazaret nos dio la comisión, nos dio la autoridad, tenemos la comisión, tenemos la responsabilidad y el compromiso de entender de una vez por todas que no estamos en la tierra acá para hacernos ricos, aunque Dios nos bendiga con riqueza, que no estamos acá en la tierra para ostentar buenos carros, aunque Dios nos los regale, que no estamos acá para obtener buenos bienes materiales, aunque Dios nos los quiere dar. El compromiso principal es predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo para sanar a los oprimidos por el diablo, sacarlos a la libertad, y que esta gente juntamente con nosotros se una al gran ejército de Dios que glorifique y que honre al Señor. Creo que después de toda esta crisis, cuando salgamos otra vez a la vida pública, tenemos que congregarnos, pero tenemos que ir a las casas, tenemos que ir a las calles, tenemos que ir de vuelta a las calles, a las casas, a los hospitales, a las cárceles, a hablar del poder
del Espíritu Santo que libera al cautivo y al oprimido por Satanás. Es nuestro compromiso con Dios. Es el llamado que Dios está haciendo desde el cielo. Es lo que mucha gente se pregunta: ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Elías de Dios que caminaban en el poder de Dios, que buscaba a Dios, que podía decir esta palabra: vive Jehová en cuya presencia estoy? Necesitamos volver esos principios para sacudir la tierra. Dios va a visitar la tierra con su gloria y su poder. Necesitamos aliarnos a Él. Necesitamos comprometernos con Él. Necesitamos ligarnos a Él. Necesitamos rendirnos a Él. Y vamos a ver una tierra que, aunque esté llena de tinieblas y de oscuridad, como dice el profeta Isaías, la gloria de Jehová, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo se va a ver brillando en nuestras vidas. Padre, gracias por esta mañana. Yo te pido que la gloria, la persona del Espíritu Santo visite cada hogar, visite cada cristiano, visite cada creyente, visite cada hijo tuyo. Que la gloria manifiesta del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo visitó literalmente a Jesucristo y ungió a Jesucristo, y Él nos entregó la comisión a nosotros de hacer lo que Él hizo. Yo te pido que visites cada hogar, visites cada joven, cada niño, cada adolescente, aún cada bebé, cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada matrimonio. Que la persona maravillosa del Espíritu Santo, su persona con su presencia los visite, los visite, los visite, los visite. Que haya un estruendo poderoso, que la gloria resplandeciente de esa luz que dejó ciego a Saulo de Tarso visite, 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 visite y estremezca, sacuda, Señor, cada corazón, cada vida, cada alma, cada mente. Sea poseída por el poder del Espíritu Santo, sea manifestada tu gloria sobre ellos, y entonces, Señor, toda obra satánica tenga que ser quebrada, sea rota, toda obra del diablo sea quebrada y rota, toda obra satánica y toda plaga y toda enfermedad sea quemada, sea destruida por el poder del Espíritu Santo, y que demos gloria y honra a tu nombre, y que te honremos, Dios de eterno, que te honremos, Dios de los cielos, haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra y el honor siempre son y serán suyas. Gracias, Señor. Amén. Amén.